Soy Alberto Díez Herrero, coordinador del Centro de Información y Educación Ambiental del Huerto del Retiro, que es uno de los 3 centros municipales de educación ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Nuestro centro está especializado en agricultura ecológica y jardinería sostenible. Hace unos meses el personal de Ficosterra se presentó por el centro y nos presentó su producto. No conocíamos el uso de las algas en la agricultura, nos pareció muy interesante y rápidamente nos lanzamos a intentar probar el producto con ellos. Para poner en valor el producto de Ficosterra, lo que determinamos es, planificamos el estudio y para ello elegimos 3 tipos de sustratos diferentes para ver cómo crecían en ellos la misma variedad tradicional de tomate. Uno de los primeros sustratos utilizados era un sustrato universal de origen alemán. El segundo fue 50% de fibra de coco, el 40% de humus de lombriz y el 10% de vermiculita. Y el tercero era un 50% de fibra de coco, un 40% de Ficosterra y un 10% de vermiculita. Plantamos en la misma zona para que estuvieran sometidos a la misma humedad y a la misma temperatura y a la misma insolación. Y luego nuestros hortelanos del Huerto Ciudadano fueron los que fueron recogiendo la cosecha. La mezcla de sustratos se realizó a mano porque era muy pequeña cantidad y los semilleros se realizaron en bandejas de este tipo, que son los que utilizan aquí en viveros de estufas del Retiro para producir toda la planta de flor de Madrid. La planta del sustrato universal sí que se aisló más, era una planta mucho más fina y un color verde mucho más clarito y era muchísimo mejor calidad de planta en semillero, tanto la de Ficosterra como la del humus de lombriz. Sobre todo la de Ficosterra tenía un color verde muy intenso, planta pequeña pero muy engordada el tallo, que luego a la hora de repicar y a la hora de pasar a la huerta es bastante mejor. Lo que más nos sorprendió es que cuando analizamos dentro del alveolo el desarrollo radicular, la muestra de Ficosterra es verdad que tenía muchísima más pilosidad radicular que el resto de muestras. En cuanto a la producción, hubo por ejemplo una pesada bastante curiosa en cuanto a haber obtenido 2 tomates en sustrato universal, 5 tomates en humus de lombriz y 15 tomates en la muestra de Ficosterra. La experiencia de los compañeros que tenemos aquí en el Huerto del Retiro con los diferentes tipos de sustratos en la producción del tomate. Durante el experimento ya los tomates que recogimos del sustrato con algas eran mejores, tenían mejor apariencia, pero claro, es que la cantidad es imbatible. La empresa me parece seria, me parece gente que sabe lo que está haciendo, porque desde el primer momento la relación con el equipo que ha acudido aquí a nuestro centro de la empresa Ficosterra ha sido excelente.